muchísimas personas. Hola, doctora Mónica, buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña. Buenas tardes, Rodrigo, ¿qué tal? Hola, Alejandrina. Hola. Muy felices porque es la primera de muchas intervenciones de Alejandrina, ¿sí? Pero además No, como ella... no encontró a nadie más. Oh, no te creas. Hoy en la mañana, ya traemos un evento para el 17 de junio. Y me dijeron en la mañana, oye, espérate porque yo ya traía otro encima. Pues no, calma. Primero vamos con Alejandrina, luego vamos con la película y luego vamos con los otros temas que vienen para julio, agosto. Vamos a ver qué pasa. Me tuvieron que poner un estate quieto. Estamos muy contentos de recibir a mucha gente nueva, a nuestros amigos de Sistemas de Universidad, a nuestros amigos coordinadores, a nuestros directores, pero también a muchísima gente nueva que seguramente están atraídos por la fundamental labor y aportación que ha hecho el sector maquilador y exportador en el norte de México para el desarrollo de nuestro país. Y, por supuesto, que conocen sobre la trayectoria y sobre la labor que ha hecho Alejandrina en los últimos años en su formación y en su desarrollo como economista bajo su propio nombre. Bienvenidos a este evento del capítulo Mexicali de la Sociedad Bastiat. Somos un programa del American Institute for Economic Research, o Instituto Americano para la Investigación Económica, y solamente para compartir con la gente que nos está viendo en vivo y también que estará consultando esta grabación, el American Institute for Economic Research educa en los valores de la libertad personal, en la libre empresa, en los derechos de propiedad, en un gobierno limitado y una moneda sana. La continua investigación científica del instituto demuestra la importancia de estos principios para el avance de la paz, la prosperidad y progreso humanos en cualquier sociedad, en cualquier cultura, sin importar cualquier diferencia que tengamos entre seres humanos. La misión de la paz, la misión de prosperidad es universal y por tanto buscamos hablar de ideas, buscamos hablar de tendencias, nos gusta enfocarnos en cuestiones profundas que tengan relevancia para la vida de muchos de nosotros sin incurrir en cuestiones, digamos, coyunturales específicamente o hablar de cuestiones superficiales. La maestra Alejandrina Barajas Ramos, nuestra invitada de hoy, es maestra en Economía Aplicada por el Colegio de la Frontera Norte, en Baja California, México. Es economista por la Universidad Autónoma de Baja California, en Campus Mexicali, y es directora de investigación y profesora investigadora del Centro de Investigación Económica Noroeste del Sistema CETIS Universidad, y además de que por su propia cuenta ha sido partícipe, fundadora y presidente de Colegio de Economistas en Acción Baja California y vicepresidencia del Colegio de Economistas de Baja California. El tema es conocido por nosotros en lo general, pero veo con tristeza que desde el punto de vista económico y platicando con Alejandrina por investigaciones que ha hecho, fue abandonado en cierta forma desde el punto de vista económico. El tema de la maquiladora en las últimas 2 décadas ha sido abordado más desde el punto de vista de la sociología del trabajo, de la psicología laboral, de otras cuestiones dentro de las ciencias sociales y las humanidades, pero de alguna forma u otra hemos soltado el acelerador, digamos, de lo que tiene que ver con la investigación de los números de la frontera en términos de maquiladoras. Con esto, Ale, bienvenida, muchas gracias. Y el tiempo es todo tuyo. Ale nos platicó que quiere platicarnos por unos 40 minutos, pero estamos abiertos a que guarden sus preguntas al final o pueden participar mandando una preguntita para que Alejandrina nos las pueda resolver. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la introducción a Rodrigo. Y este tema
surge, bueno, yo desde que ya era estudiante de licenciatura siempre traje como estas preguntas que tenía sobre el mismo desarrollo de Baja California, de la frontera, y pues es obvio que conforme uno va madurando ciertas ideas o se va exponiendo a datos, pues como que estos datos nos van llevando a otras preguntas. Entonces, durante la tesis de maestría tuve la oportunidad y que mucha gente me dijo, no lo hagas, pero lo terminé haciendo. Y cuando lo estaba haciendo, yo sufrí, como no tienen una idea, porque me aferré mucho a ir a rescatar datos de los 80s. Y sí es en México tenemos un problema con los datos, porque no tenemos datos tan extensos hacia atrás, pero cuando logras acceder a estos datos, es muy positivo porque te cuenta la historia. A mí en lo personal, como formación de economista, a mí me gustan mucho los datos y me gustan mucho los datos porque cuando los datos son levantados de manera objetiva, con una metodología, el dato te cuenta esa historia. Obvio, ¿no? Que a veces le tienes que saber preguntar al dato, pero el dato te sabe dar estas pistas. Entonces uno se vuelve como un detective y va armando estas historias. Entonces, básicamente esta presentación está contextualizada con mi tercer capítulo de la tesis, que son datos de analizar pude bajar hasta más o menos rama económica para ver dónde estaba dónde se había asentado en la frontera norte comparándolo al nacional. Y pues es obvio que dentro de este análisis, en la revisión de la literatura, pues surgió esta pregunta y ya se había hecho, está escrito, está muy bien documentado, pero pues como que ahorita yo he observado que como que se nos olvida la historia y a veces cuando olvidamos la historia, pues olvidamos qué es lo que no podemos, ¿cómo se dice?, explicar el presente. Entonces, por eso le titulé esta presentación de esta manera, las maquiladoras en la frontera norte, causantes o beneficiarias de la apertura comercial. Y lo que me gustaría hablarles el día de hoy es, uno, un poco los antecedentes históricos. Dos, qué cambios ocasionó la apertura comercial en la economía nacional. Y tres, cuál era la estructura productiva de la industria en el país y comparándola con la frontera norte. O sea, sí hay una clara, antes del Tratado de Libre Comercio, o sea, hay una clara división. El Tratado de Libre Comercio y la apertura comercial, como que de cierta manera hace homogénea esta estructura, pero se alcanza a ver bien, sobre todo en los 80, se logra distinguir bien qué hacía, digámoslo de esta manera, el centro del país y qué hacía la frontera. Y por último, no le quise llamar conclusiones porque, pues ya saben, la investigación nunca termina de concluir, siempre con el tiempo y con la adquisición de conocimiento y maduración de ideas, vamos cambiando estas conclusiones. Entonces a mí me gustó más ideas a discutir y pongo en la mesa como esta pregunta, la maquiladora, la villana del cuento, porque también estos grandes títulos que a veces veo que venden mucho, como no, la maquila explota, el norte, que Estados Unidos que explota, ya saben, como ese tipo de anuncios. Entonces yo dije, bueno, la maquiladora es la villana del cuento. Y por último, que eso a mí me ha gustado hacerlo como parte de mi sello personal, como las áreas de oportunidad. Pueden pasarnos muchas cosas malas, pero siempre de estas cosas malas o de a lo mejor de los errores hay aprendizaje, siempre hay aprendizajes. Entonces, sobre todo ahora que me he metido al área de dar clases, que he tenido oportunidad de estar frente a grupo, creo que eso consolida más que áreas de oportunidad hay. Y sobre todo que me gusta, sobre todo cuando estás con personas más jóvenes, darles esperanza de que podemos estar mal, pero hay oportunidades y que las podemos aprovechar. Entonces, pues vamos a empezar con los antecedentes. Pues básicamente lo que nos cuenta la historia, que está documentado, y por cierto, muy bien documentado por historiadores, es que básicamente en 1964 se da la cancelación del programa Bracero. ¿Qué era el programa Bracero? Era un acuerdo que había entre Estados Unidos y México, en el cual México mandaba trabajadores, sobre todo al campo estadounidense, y pues estos mexicanos trabajaban en Estados Unidos.
donde se ubicaban normalmente toda esta cantidad de personas que están en el programa Bracero en Estados Unidos, pero ciertamente varios se localizaban en la frontera. Entonces, cuando Estados Unidos anuncia que va a cancelar el programa, México se enfrentó a un serio problema, porque sabía bien que todas esas personas iban a perder sus permisos para residir en Estados Unidos y que irremediablemente iban a regresar a México. Entonces, México tuvo que tuvo que pensar en una propuesta diferente, porque ciertamente en la frontera norte, los 6 estados, digamos Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y saquen un poco de la ecuación a Nuevo León, porque ahorita vamos a explicar por qué Nuevo León es diferente cuando pensamos en esta conceptualización de la frontera, pues en realidad, si ustedes quitan a Nuevo León y un poco el territorio que colinda de Nuevo León con Coahuila, pues en la frontera no había nada. Entonces, eso pues ponía en reto, porque en realidad, ¿cómo ibas a absorber esa mano de obra que te llegaba por parte del programa Bracero? Entonces, pues al gobierno de ese tiempo, alguien tuvo la brillante idea de que habían hecho una gira por Asia y habían visto este concepto de la maquila, de que pues iban y se ponían en empresas estadounidenses, hacían ensambles simples, pero pues las personas no eran ensambles de gran valor agregado, de gran complejidad. Las personas sin grandes conocimientos los podían hacer y pues tenían un sueldo y podían vivir. Entonces el gobierno mexicano de esa época dijo, pues, bueno, eso es una buena solución. Y también es cierto que no lo manejan tan explícitamente ciertos autores, pero hay otros que sí, es que México ya traía un problema en ese tiempo con el modelo de sustitución de importaciones. Y el problema venía porque México importaba bienes de capital. Entonces, en la balanza comercial, México traía un déficit porque no exportaba tanto, importaba bienes de capital y pues siempre estábamos con este problema deficitario. Entonces, la maquila, aparte de contribuir pues a absorber esta mano de obra, también le ayudaba de manera general al país a tener divisas, a captar dólares y pues a ayudar a este problema que ya traíamos de que traíamos una balanza deficitaria. Entonces, pues al final, el PIF, que es el programa que fue el programa de industrialización fronteriza, fue una respuesta a la situación de desempleo pues, creada por el programa Bracero y también a la crisis algodonera y a las nuevas formas que estaba asumiendo la División Internacional del Trabajo. Entonces, al final, pues esta solución que dio el país a la frontera norte, pues resultó una excepción a la regla dentro de la imperante política de sustitución de importaciones. Entonces, digamos que sí era como algo muy novedoso, y aparte de novedoso era muy diferente, porque en ese tiempo pues el país estaba muy comprometido con industrializar el país, a generar una industria nacional. Y aparte, pues era una economía cerrada, no era una economía abierta. Entonces, al final, pues este programa que se instala en 1965 termina siendo la pionera en la instalación de las maquiladoras y del contexto de apertura comercial. Entonces, retomando un poco para entender qué es lo que ha sucedido desde el Tratado de Libre Comercio y por qué la frontera, y para responder la frontera, o sea, si las maquiladoras fueron las causantes o las beneficiarias, pues hay que entender esta transformación. Y es que en realidad, cuando una economía se abre, cuando una economía deja de ser cerrada y pasa a ser abierta, hay grandes cambios. Pues el primero es la transformación del proceso de producción y va simplemente con las preguntas básicas que manejamos siempre en economía. ¿Cuánto producimos, para quién y dónde se produce? Entonces, cuando el país tuvo el modelo de sustitución de importaciones, lo que era la preocupación era el mercado interno, es decir, la capacidad del consumo nacional. Y
no era tan relevante el mercado externo, que para nosotros como país sería la economía estadounidense por ser nuestro vecino. Entonces, al final, con este cambio, cuando nos abrimos a la apertura comercial, pues dejamos de darle importancia al mercado interno y le dimos importancia al mercado externo. Entonces, esta transformación del proceso de producción sí se ve a lo mejor se va a ver, porque lo vamos a ver más adelante, en los cambios de cantidades de importaciones y exportaciones. Pero de manera territorial se puede ver en la localización de la actividad económica. ¿Por qué? Porque cuando estábamos con la política de sustitución e importaciones, lo importante era pues concentrarte en los lugares donde estaba la concentración de la población. Entonces, por eso tenemos a estas grandes ciudades que siguen siendo ciudades importantes para nuestro país, como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, que son estos estados en donde la actividad económica se concentró en nuestro país. Entonces, por eso se dio el desarrollo de estas grandes ciudades. Ahí tenemos un poco de la teoría de la localización económica, de la teoría de la localización de la actividad económica, de la concentración económica, que pues al final termina siendo un proceso que se termina retroalimentando. Tienes la actividad económica, pues la actividad económica fomenta la demanda fomenta la actividad económica, y pues eso de cierta manera dejaba a los dos extremos del país, a la frontera y al sur, un poco alejados de toda esta actividad económica. Entonces, cuando se empieza a hablar de la apertura comercial, pero antes, sobre todo, antes de ya dar ese paso decisivo, en la frontera norte ya había un proceso incipiente de apertura comercial. Mejor dicho, yo creo que pues estos estados nunca consideraron que sus economías estuvieran cerradas. ¿Por qué? Porque pues simplemente aquí el ejemplo local, el de Baja California, no podemos considerar la existencia de Baja California sin la existencia de las ciudades estadounidenses, lo cual nos permitía adquirir bienes y también servicios. Entonces, simplemente pues, Mexicali y Tijuana, su desarrollo y crecimiento no se pueden explicar sin esta cercanía con Estados Unidos. Entonces, lo mismo va pues para Sonora, para Chihuahua, de cierta medida para Coahuila y para Tamaulipas. Entonces, estos estados, sobre todo, viene en la década de los 90, se da con todo este ya proceso de aprendizaje acumulado que tenías con el programa de industrialización fronteriza, pues es obvio que ya tenías ciertas características y cierto conocimiento para la atracción de inversión extranjera. Entonces, pues esto al final como que detona ciertas dinámicas. Y pues, ¿dónde vemos más esto, lo de la apertura comercial? Los vemos directamente en datos con los flujos de inversión extranjera directa. En 1980 teníamos 4.091 millones de dólares llegaban a México, y pues simplemente para el 2000, tengo el dato hasta el 2017, llegaron 26.355 con un pico de 45.363 millones en 2013. Entonces vemos cómo el país empieza a ser un gran receptor de inversión extranjera directa, y sobre todo, ese es uno de los grandes beneficios que poca gente habla y que creo que lo tenemos que recuperar el día de hoy, es que nuestro país dejó de depender de las exportaciones petroleras. ¿Y por qué fue positivo que dejamos de depender de las exportaciones petroleras? Pues al final, y esa es otra discusión que hemos tenido Rodrigo y yo, es que les digo que a las nuevas generaciones en México no nos dicen lo que representó para nuestra economía depender del petróleo. O sea, nosotros veníamos de un proceso de sustitución de importaciones que también tuvo sus problemas y que también tuvo sus retos, pero fue positivo para el país. Al final te concentrabas en ser productivo, en industrializarte. El problema es que durante Echeverría ya el modelo se empezó a agotar.
Y Echeverría empezó a tomar decisiones, sobre todo a esto ya de encaminar el país ya a cierta apertura comercial. López Portillo, cuando llega al poder, de cierta manera también empieza a tomar estas decisiones para encaminar a la economía a una apertura comercial. Pero, pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues con López Portillo se descubrieron los grandes yacimientos de petróleo y en un arrebato totalmente que pues el país ya no era pobre, pues éramos un país rico y había que comportarse como tal. Tiramos a la borda todo lo que habíamos logrado con este proceso de industrialización. Sobre todo perdimos este sentido como un sentido de austeridad, porque sí los gobiernos anteriores habían de cierta manera habían tenido mucho tacto en manejar el endeudamiento público, en que el gobierno no gastara más de lo que podía crear la economía. Y pues eso nos llevó a que nuestra economía se petrolizara. Y pues claro, cuando se derrumbaron los precios del petróleo y se acabó la fiesta, pues ahí fue cuando pagamos todas. Y las pagamos todas en el sentido de que México perdió una década, perdió casi toda la década de los 80s. Entonces, fíjense cómo en 1980 nuestras exportaciones petroleras representaban el 67.3%. Y cómo, conforme fue avanzando la apertura comercial del país, hasta llegar al Tratado de Libre Comercio y cómo hasta en la actualidad, y cómo hoy este periodo que se han derrumbado los precios del petróleo, nuestra economía no ha sufrido tanto. ¿Por qué? Porque ciertamente las exportaciones petroleras no representan más del 10% de nuestras exportaciones. Y sí, más del 90% representan exportaciones no petroleras y que están relacionadas con las manufacturas. Entonces, este cuadro lleva a resumir qué es lo que hizo México. ¿Qué pasó a nivel nacional y qué pasó en nuestra región, en la frontera norte? Pues bueno, aquí la pregunta sería ¿cuál era la estructura productiva de la industria en el país y en la frontera norte? Y ciertamente en 1980 se notan estos cambios. O sea, sí había una diferenciación muy clara entre lo que hacía el país y lo que hacía la frontera norte. Obviamente por esta instalación de la maquila en la frontera norte. Entonces, aquí nada más me gustaría aclarar, esta información es de censos económicos y por la misma metodología de censos económicos y por los cambios que ha habido en la forma en que clasificamos la actividad económica, yo manejo dos periodos. Manejo el periodo de 1980 a 1998, que es la metodología del Sistema de Cuentas Nacionales Mexicanas, y de 1998 a 2013, que es el CIAN. ¿Por qué se repite 1998 en ambos periodos? Porque en 1998 ustedes pueden acceder tanto con la información de clasificación del Sistema de Cuentas Mexicanas y también con el CIAN, que es con el CIAN. Entonces, digamos que en 1998 es como el año de transición y está medida en ambas clasificaciones. Ahí podemos apuntar, Ale, que es muy común que para diferentes prácticas, por ejemplo, cuando se cambian sistemas contables, hay periodos donde se llevan dobles contabilidades, por decirlo de una forma. Ajá, para tener la certeza, ¿no? De que estás implementando bien la metodología y que no estás contando de más o de menos. Entonces, digamos que 1998 es el año bisagra para ambas metodologías. Entonces, eso permitió pues, medir de 1980 a 1998 y de 1998 a 2013. Entonces, ¿qué encontramos? En el primer periodo, a nivel nacional, encontramos que predominan los productos metálicos, maquinaria y equipo, que predomina producción de sustancias químicas y artículos de plástico de hule, y producción de alimentos, bebidas y tabaco. Mientras que en la frontera norte vemos que predomina productos metálicos, maquinaria y equipo e industrias metálicas básicas. Entonces, eso es lo que primeramente predomina. Y después tenemos de 1998 a 2013, ahora sí, está como homogenización. Para el nuevo periodo
vemos que a nivel nacional resaltan fabricación de equipo de transporte, industria alimentaria e industria química. Y para la frontera norte vemos fabricación de equipo de transporte, fabricación de componentes y accesorios electrónicos e industrias metálicas básicas. ¿Qué encuentran aquí en común? Es esto, es la fabricación de equipo de transporte en ambos. Y es el que va a contarnos todo el desarrollo industrial que ha tenido el país en este periodo de apertura comercial. Ciertamente, aquí ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué no sale la fabricación de componentes y accesorios electrónicos si sabemos bien que ese subsector industrial está inmediatamente relacionado con la frontera norte, inmediatamente relacionado con Baja California y Chihuahua? Este sí está, pero está, digamos que aquí en la nueva metodología sí se desglosa, pero en la anterior metodología, el de componentes y accesorios electrónicos, estaba en productos metálicos, estaba también dentro de productos metálicos, maquinaria y equipo. ¿Por qué sí tenemos industrias metálicas básicas en la frontera y por qué no salen a nivel nacional? Porque recuerden que Nuevo León ha sido un estado que su economía, su industria se ha desarrollado en el acero. Entonces, por eso en la frontera norte salen estas industrias metálicas básicas, que en el nuevo periodo sigue siendo tradición, no con el peso que tenía en el pasado, pero sigue teniendo una tradición dentro en la frontera, sobre todo con Nuevo León. Y también, Ale, yo creo que también hay la poquita industria que había en Coahuila, tenías altos hornos en Monclova. Es que aquí va también otro punto, y que ese lo pensaba mencionar en el siguiente desglose. Es que en la frontera pasa algo muy curioso. En la frontera, cuando uno analiza la estructura económica de de manera conjunta como región, pero luego la va analizando por estado, encuentras grandes diferencias. Por ejemplo, Baja California y Chihuahua tienen una base industrial muy, muy similar. Esos estados fueron industrializados totalmente con fabricación de componentes y accesorios electrónicos. Es el que vas a encontrar en mayoría. Claro que también hay partes de fabricación de equipo de transporte, pero fabricación de equipo y transporte lo vas a encontrar con mayor peso en Nuevo León y en Coahuila. ¿Y por qué lo vas a encontrar con mayor peso o con el ambiente más idóneo para desarrollarse? Por la misma tradición que traía Nuevo León con industrias metálicas básicas. Y también lo que puedes observar, y a mí se me hizo muy interesante cuando tuve la oportunidad de analizar los datos, es que Nuevo León es un estado que, si bien ha perdido, digamos, procesos productivos manufactureros, estos procesos se han salido de Nuevo León y se han ubicado en Coahuila. Entonces vemos cómo Coahuila ha servido como un recipiente para la deslocalización de estos procesos manufactureros, pero aún así sigues en una cercanía muy grande. De hecho, bueno, más adelante, no lo agregué aquí, pero lo tengo en otra presentación. Lo que les quiero también mostrar es un mapa de, aunque estamos hablando de estados, la producción manufacturera se localiza en territorios muy, muy pequeños. Y cuando vemos cuáles son los principales municipios cuando vemos los municipios que son los altamente industrializados, cuando ves a Nuevo León y ves a Coahuila, ves una como dispersión de Monterrey, del municipio de Monterrey hacia los municipios cercanos de Coahuila. Entonces es algo muy, muy interesante. Y bueno, como yo dentro de este análisis general encontré cuáles eran los subsectores más fuertes, que era el 38 para el periodo de 1980 a 1998 y el 334 y 336 para el 98-2013, pues hice un análisis en profundidad para esos. Y
antes de pasar a eso, bueno, ¿cómo vemos esto de la industrialización? Lo que yo ya les he contado es de que en sí, pues la primera conclusión que podemos ir obteniendo es que la frontera, quitando Nuevo León, se industrializó con la maquila. No podríamos decir, o sea, no existe esta diferenciación como tal actualmente de qué es maquila y qué es nacional. Pero lo que sí vemos es que el factor maquila lleva a industrializar a esta parte del territorio que estaba olvidado por el país. ¿Y cómo lo vemos? Pues lo vemos con dos variables, con la variable personal ocupado y con el valor agregado censal bruto, que de cierta manera es un proxy del valor agregado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Fíjense, cuando comparo en la frontera como tal la evolución de ambas variables, veo que el personal ocupado para 1980 representaba el 20% del nacional. Quiere decir que, pues, otra vez la maquila, procesos que demandan mano de obra, era válido que tuviéramos este gran porcentaje de mano de personal ocupado con respecto al nacional. Si comparan el valor agregado, pues ahí sí teníamos menos porcentaje. Representamos el 17.1. Pero, ¿qué va pasando conforme pasa el tiempo? Lo que vamos viendo es que si bien ganamos en personal ocupado, también vemos una ganancia en el valor agregado censal bruto. Y vemos que en la actualidad, en el último censo que hay disponibilidad de datos, que es el 2013, vemos un 35.9% de personal ocupado. Y ojo, ahorita cabe destacar que este porcentaje es un porcentaje de economía formal. O sea, estos son trabajadores que tienen acceso a sistemas de salud y a protección social. Y por el otro lado, no vemos muy distante al valor agregado. Es decir, crecimos en personal ocupado y también crecimos en valor agregado censal bruto. Y eso también muestra la misma evolución de la maquila, que pues que ha pasado de ensambles simples a procesos industrializados con mayor valor agregado. Entonces, en la actualidad, la frontera norte representa en el valor agregado censal industria, pesa 1/3 de lo que genera el país. O sea, no estamos hablando de cualquier porcentaje. Y estamos hablando que también representa un 35.9% del personal ocupado. Y ahora sí nos vamos por estados. Y ahí es donde podemos ver los grandes cambios. Vemos que en 1980 seleccioné tres ediciones de censos económicos, 1980, 1998 y 2013. Comparando, o sea, el primer censo, el de los 80s, con el 2013, simplemente Baja California, de traer un 2% en personal ocupado, termina con un 6.4%. Pero todavía a mí lo que me sorprende más, no solo del personal ocupado, es esta variable del valor agregado censal bruto. Como Baja California de 1980 haber representado 1.5, hoy representa 3.9% de este valor agregado. Vemos, o sea, Nuevo León se mantiene, Nuevo León de 9.1, de personal ocupado disminuye de 9.1, termina en 8.3, pero su valor agregado crece. No en tanto como a lo mejor puede ser nuestro estado, pero mantiene su crecimiento. De 9.6 pasa a 10.3. Y así, el que vemos, el que tiene como el crecimiento más espectacular, de hecho es como el gran ganador de la frontera norte, es Coahuila. Porque Coahuila, fíjense, su personal ocupado creció de 2.8 a 5.8, pero su valor agregado de 2.7 creció a 8.1.
Entonces sí vemos un crecimiento muy, muy grande. Y ya analizando de manera general todos los estados, como que el gran campeón en este periodo resulta ser Coahuila. Y entonces, regresando al nuevo periodo. Pues al nuevo periodo, ¿qué sucede? Que en el subsector 38, que otra vez que no estaba tan desagregado las actividades económicas, porque también pues estamos hablando de una economía que estaba desarrollándose y pues es ciertamente pues la economía actual es más complicada y tiene mayores procesos, por eso se tuvo que cambiar la metodología. Lo que vemos con la metodología que hubo de 1980 a 1998 es de que principalmente lo que producíamos en 1980 era eléctricos, electrónicos, artículos metálicos e industria automotriz. Es lo que les había dicho anteriormente. La parte del 334, que era electrónicos, se incluía en el subsector 38. Entonces, ¿qué sucedía en 1980? Estas 4 ramas económicas representaban a nivel nacional 11.4%, pero a nivel regional representaban el 60%. Quiere decir que había una especialización alta en la región, no a nivel nacional. ¿Qué sucede en 1998? Pues que el país, de manera general, con esta apertura comercial, ganó. Pero aquí, ¿quién se posiciona? Si antes de la apertura comercial los eléctricos y los electrónicos predominaban, el que iba a pasar a predominar iba a ser la industria automotriz. Y pasan a segundo y tercer término los eléctricos y los electrónicos, y por último los artículos metálicos. En la región también crecen, de 59.8 pasan a 76.5%. Pero vemos a nivel nacional, de 11.4 pasan a 35.2. En el último periodo, ya ahora sí desglosado como 334 y 336, vemos que los electrónicos representaban en 1998 el 69.4 nacional y en el 2013 71.1% nacional. Y básicamente, ¿qué son? Son computadoras y equipo periférico, equipo de comunicación, equipo de audio y video y componentes electrónicos. Y básicamente este subsector lo van a encontrar en la frontera y lo van a encontrar en Baja California y Chihuahua. Mientras que el equipo de transporte en 1998 representaba el 20.1% regional y el 42.4% nacional. En 2013 representa el 31.4% regional y representa el 51.5% nacional. Es decir, de la industria manufacturera, la mitad de toda su producción está relacionada con el subsector de equipo de transporte. ¿Y qué es el equipo de autotransporte? Son automóviles y camiones y partes para automotores. Básicamente esas ramas económicas son las que se concentran que generan concentración en este subsector, en el 336. Y pues es lo que hace la diferencia. Pues tenemos estados que producen automóviles y camiones y partes para vehículos automotores. Ciertamente, para Baja California y Chihuahua hay mayor concentración en la producción de partes para vehículos automotores que automóviles y camiones. Sí, tenemos cierta actividad en esta rama, pero no tan fuerte como en otros estados de la misma región y del país. Que si lo vemos bien, casi si vemos dónde puede haber mayor concentración de automóviles y camiones, esa se ha ubicado más en el Bajío, que es la zona como que le ha hecho competencia. Entonces, la otra conclusión a la que quiero que empecemos a llegar es de que a pesar de todo lo que podamos criticar de la maquila, que si podamos discutir que si ha sido buena o ha sido mala para el país, la verdad es de que para la frontera ha significado un proceso de industrialización. Inducido o no inducido, si logró la meta final o no, pues eso no
eso se puede juzgar de otra manera, pero en sí, la política de industrialización fronteriza fue lo que le permitió a Baja California, a Chihuahua y a Tamaulipas industrializarse. Claro que pues este tipo de industrialización nos llevó a la especialización de eléctricos y electrónicos. ¿Por qué? Porque pues, fueron las maquilas que llegaron. Y dentro de la política de sustitución e importaciones, si lo comparamos a nivel de la frontera, vemos a Nuevo León y vemos a Coahuila, pero vemos a Coahuila por Nuevo León. Y Sonora también tiene una cierta industrialización muy, muy diferente a la que tiene Baja California, Chihuahua y Tamaulipas. Pero también, pues, irremediablemente está beneficiado por el programa de industrialización fronteriza. Esta es otra vez una comparación de cómo han evolucionado la industria química, la industria alimentaria y la fabricación de equipo de transporte a nivel nacional. Y vemos como si en 1998 estaban casi empatadas, las tres representaban el 14.2, 14.4, 14.6 de el valor agregado. Para el 2013 tenemos que el que gana es la fabricación de equipo de transporte con 21.7. La industria alimentaria con 18.7 y pues la industria química con 13.3%. Vemos también dentro de la frontera norte, igual, pues vemos la predominancia del equipo de transporte. Pues ya lo mirábamos desde 1998, pero obvio que aumenta al 2013. Vemos un descenso de la fabricación de componentes y accesorios electrónicos, que de traer 10.5, se reduce a 4.4, y vemos un repunte, una caída y un repunte de las industrias metálicas básicas, que yo creo aquí tiene esto mucho relación con el mismo desarrollo que ha tenido fabricación de equipo de transporte. O sea, es el desarrollo de este subsector le ha permitido de cierta manera a las industrias metálicas básicas mantenerse, no con la misma importancia que antes, pero sí con cierta relevancia. Digamos que al final de cuentas fueron encontrando clientes nacionales. O fueron arrastrando a esta industria que ciertamente era más nacional. O sea, para Nuevo León, las industrias metálicas básicas fueron su forma de industrializarse por la política de sustitución de importaciones. Para mí, en lo personal, creo que Nuevo León ha sido un estado que siempre ha sabido adaptarse a las nuevas circunstancias. Se industrializó cuando por distancia no se debió haber industrializado por las mismas condicionantes de la política de sustitución de importaciones, que eran en el centro. O sea, en el centro están los grandes centros poblacionales, ahí vamos a fomentar la industrialización. Creo que lo platicamos una vez, ¿no? Que también tiene que ver con que estaba conectado con Texas y que pudo exportar por muchas décadas su acero. Ajá, entonces, otra vez, o sea, Nuevo León creo que ha entendido bien cuáles son sus capacidades y ha sabido encontrar oportunidades. Y pues ciertamente la apertura comercial no le significó gran reto porque ya traía también esta tradición que ya traía en general la frontera y adecuó sus procesos industriales nacionales propios de la región. Y retomando el 334, pues vemos en las tasas de crecimiento que cómo va perdiendo importancia. O sea, en el nacional vemos cómo de haber habido un crecimiento en todos los quinquenios. En el último, en 2013, tiene una tasa de decrecimiento del 7.9% y en la frontera también. Entonces, esto permite explicar no sé si ustedes recuerdan, pero a mí me tocó vivirlo porque trabajaba en INEGI en ese periodo, que nos estábamos peleando, y eso era una pelea de los empresarios, de que decían, es que Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro nos están comiendo el mandado,
no estamos creciendo como esos estados, qué están haciendo esos estados que no estamos haciendo, que no está haciendo Baja California. Y siempre nos llega, cada vez que llegaba el indicador del Producto Interno Bruto estatal, era un dolor de cabeza porque en esos años recuerdo que no fueron muy buenos años para Baja California. Y recuerdo que teníamos que explicar por qué Baja California no crecía como se suponía debía de crecer. Y me acuerdo que hasta rounds tuvimos con la Secretaría de Desarrollo Económico, porque no estaba de acuerdo con las cifras que presentaba el INEGI. Entonces, esto también como fomentó mi curiosidad por saber por qué Baja California no estaba creciendo como se suponía debía de crecer. Y pues la verdad es que este cuadro lo explica. Baja California, su industrialización, su base industrial, tiene que ver con este subsector, con los componentes y accesorios electrónicos, y pues la verdad es que ha ido decayendo, ya no tiene el mismo empuje que tenía en años anteriores. Ahora otros subsectores tienen mayor empuje y pues es obvio, es un momento de transición. Entonces, ¿qué debe hacer Baja California? Pues debe de apostar por otros subsectores que le podrían aportar mayor crecimiento económico. Si quieres, para ir cerrando, ya estamos en los últimos 15 minutos, Ale. Ok, ya voy, de hecho, ya esta es una de las últimas. ¿Dónde se ve también la industrialización y dónde se ve el triunfo de la apertura comercial? Pues son las exportaciones anuales de mercancías. Y simplemente con las exportaciones anuales de mercancías, la frontera, los 6 estados de la frontera representan el 57.3% de las exportaciones. Es decir, la frontera concentra las exportaciones de mercancías. ¿Y hacia dónde se van? Pues es obvio que todo se va hacia Estados Unidos. Entonces, bueno, con todo esto que hemos tenido para ya abrir esta sección, dame 2 minutos, Rodrigo, y cuéntamelos porque si no yo agarro monte. Son ideas a discutir. Yo he escuchado mucho que México siempre ha sido que Estados Unidos no nos ha dejado desarrollarnos, y eso es una tontería. Y que ahorita México es un país que depende. Y yo el dato que quiero que se lleven es ¿qué podría representar para el país si las importaciones que representan del Producto Interno Bruto del país representan el 26.8% en el último año y que tienen un valor de 6.791 millones de pesos? ¿Qué pasaría si el país, y la mayoría de estas importaciones son bienes de consumo intermedio, qué pasaría si el país lanzara una política para producir estas importaciones? Esa es una. Y la segunda es ¿cuáles son las principales fortalezas de este país? Quiero que se lleven estas dos. El índice de complejidad económica. Tenemos un índice de 1.1 y comparado con 40 países, que de esos 40 vienen los países desarrollados, o sea, en promedio con esos países tienen 0.8 y nosotros tenemos 1.1. Y las exportaciones de alta tecnología representan el 15% de las exportaciones manufactureras en México, y en promedio de estos países representa el 14%. Entonces, en sí, lo que quiero que se lleven es, las maquilas no fueron las causantes de la apertura comercial. Las malas decisiones en materia nacional fueron las causantes de la apertura comercial, pero ciertamente la frontera ya conocía el proceso, conocía el camino, y lo único que pasó fue que la frontera aprovechó este conocimiento y le permitió dinamizar su crecimiento. Entonces, ahora sí, Gracias. ¿qué discutimos? Mira, no voy a abusar porque tengo muchas cosas que preguntar, pero me voy a quedar con todas las ganas ahorita para que la gente que nos acompaña pueda hablar, prenda su micrófono, nos haga una pregunta, o por el chat, por el texto, nos envíe una pregunta, por favor. Pueden intervenir con o sin cámara, pueden prender su micrófono, por favor, o nos pueden escribir la pregunta o un comentario. Ahí estoy viendo la mano de Mónica. Adelante, doctora, por favor. Para abrir boca. Tenemos los datos del 2013
¿qué expectativas tienes? ¿Cuándo viene la siguiente línea de datos? ¿Y siguen estas tendencias o cambian? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ok, las nuevas cifras se supone que ya están levantadas. No sé por qué todavía no se han publicado. Están del año 2018. Yo espero que ya por estos meses salgan los nuevos datos. No espero grandes cambios, pero ojo, y ahí se me faltó mencionar esto. Hace una semana yo revisé el IMEX. O sea que la forma de evaluar, de llevar la contabilidad de las maquilas ha variado, de las maquilas y de la industria de exportación. Entonces, en 2008 cambiamos, hace 2006 cambiamos a IMEX, este nuevo programa que tiene la Secretaría de Economía y lleva la contabilidad. Pero leyendo artículos, lo que llegan los expertos es que en sí lo que buscó el gobierno nacional es que en el país la mayoría de la industria es de exportación o maquila. Entonces, toda la industria del país tiene estas características. Entonces, lo que hizo, de cierta manera, el gobierno para, pues si ya no hay diferenciación, lo dejas de diferenciar. Entonces, las tendencias es que va a seguir. El fin de semana pasado el presidente ya dijo, viene el TEMEC, de ahí la frontera y el Bajío pueden aprovechar. Entonces, no va a haber un cambio de modelo económico. Se va a seguir apostando a lo que le ha servido de cierta manera al país. ¿Alguien más? Adelante. Aquí podemos leer su pregunta. Pregunta el doctor Armando Reina. ¿Cuál podría ser un área de oportunidad en materia de producción específicamente en la ciudad de Mexicali? Área de oportunidad en materia de producción. Tal vez podamos hablar de bienes de consumo o bienes intermedios. Ok. Miren, así está de simple. Y es algo que me he estado peleando estos últimos 2 años. Bueno, no 2 años, 1. Vamos a cumplir 1 año que nos estamos peleando de eso. Ocupamos, si nos vamos a Mexicali, ocupamos saber qué hay en Mexicali. No sabemos qué estamos produciendo. O sea, sí sabemos qué empresas hay, pero no sabemos estas empresas qué hacen. Si supiéramos qué hacen estas empresas y comparáramos qué estamos importando como ciudad, ahí ya no ocupamos, podríamos decir que ya no ocupamos atraer más inversión extranjera. Si nos concentramos en que esas importaciones, en detonar industrias de mexicalenses, de baja californianos, eso cambiaría el panorama económico de nuestra región. O sea, que lográramos hacer eso, estamos hablando de otra década dorada para Baja California, como lo fue 1990. Es decir, ya se exportan muchas cosas, pero la gran mayoría de los insumos vienen importados y solamente se reexportan. Lo que Exacto. faltan son las empresas de capital mexicano que surtan o provean localmente esos insumos, materias primas, etcétera. Exacto. Y yo creo que sí habría mucho potencial. Hay mucha gente de las maquilas que ya conoce los procesos. O sea, la maquila ha servido como una forma de transferencia tecnológica para la frontera y de know-how para los mexicanos de cómo producir. Y no producir cualquier cosa, o sea, producir los mejores procesos productivos. Entonces, imagínense que a estos mexicanos, hay mexicanos que tienen la intención de tener sus propias empresas. El problema es que no hay financiamiento y que no hay como facilidades para desarrollar estas empresas. Entonces, imagínense qué haríamos con estos mexicanos que saben, que conocen a los gringos, que saben cómo negocian, que saben su idioma y que saben los procesos productivos. Imagínense qué pasaría en nuestra región, en nuestra frontera, en nuestro país, si detonáramos esas políticas. ¿Alguna otra pregunta? Para no quedarnos platicando entre nosotros. Yo, Rodrigo, si quieres. Doctor, hola, ¿cómo está? Bienvenido. Tarde, así que pues les mando saludos a todos los amigos y los nuevos amigos que estén por aquí. Así que, pues bueno, felicitarte, Alejandrina, porque en tu presentación manejas algunos términos, algunos datos que son importantes para retomar. Y pues bueno, de lo que comentaste, pues puedo tomar, por ejemplo, el tema del que es un proceso de industrialización, que si se habla de un proceso, pues obviamente parece que no está acabado, ¿no? Un proceso que es permanente y que no todas las empresas se han querido adaptar
porque pues, si bien es cierto, ha habido varias generaciones de las maquiladoras, en las Ujú. cuales algunas maquiladoras, pues sí, incurren en ese recurso, en tratar de adaptarse, ¿no?, a ese cambio tecnológico, que obviamente no todas las empresas lo van a querer hacer porque es elevado. Hay que capacitar a la gente, hay que comprar nuevas tecnologías para que se pueda desarrollar mayormente, en este caso la maquiladora. Como bien mencionas, el tema de que México ha sido de los países en los cuales ha sido, digamos, que el acceso para nuevos mercados o mayores mercados, pues esto ha motivado que dentro de las importaciones, que de alguna forma dentro de la ley arancelaria lo que indica es de que se da la importación temporal de mercancías. Entonces, esta Ujú. importación temporal de mercancías lo que hace es que convierte al país o a cierta región en sí independiente, pero solamente hasta un cierto nivel, que no ha capitalizado en cierta medida, pues tratar de exportar o de aprovechar el conocimiento que se ha generado por la cercanía de las fronteras. Hay un término bastante interesante que un autor que nosotros conocemos, que se llama Miguel Ángel Rivera Ríos, que es Ajá. economista, él menciona el cambio tecnológico, pero también vinculado a la trampa del desarrollo. Ujú. Y esta trampa del desarrollo se refiere a cómo tratar de afrontarla reduciendo la curva marginal de aprendizaje, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que se tiene que trabajar por ahí. Y pues bueno, el proceso último que de alguna forma se espera es que en los parques industriales se convierta en una economía de escala. Porque Ujú. si no se convierte en una economía de escala, pues no aprovechan el potencial que tienen los maquiladores que están en ese parque industrial. Entonces, cada quien es como si estuviera en diferentes países, ¿no? Entonces, les cuesta más tiempo y recursos a veces intercambiar productos que de alguna forma forman parte de las cadenas productivas, ¿no? Entonces, eso sería mi aportación. Muchas gracias, doctor Batis. Ya. Qué gusto que pudo acompañarnos. Ya después lo vamos a invitar a una plática que la de usted. Sí, Gracias, por compañero. favor. Tenemos tiempo todavía para otra pregunta, tal vez dos. Por favor, alguien que quiera preguntar o conversar con Alejandrina. Arturo, creo que está levantando la mano. Híjole, a ver, no veo. ¿Quién anda por ahí? Arturo Rafla. Si alguien tiene por ahí el uso de la voz, adelante, o por el texto en chat. Bueno, yo si no hay otra, supongo que es necesario hacer la pregunta que ¿qué nos va a deparar el coronavirus en todas esas expectativas, ¿no? Esas... Dijo la doctora, esta es la pregunta del millón. Ok, yo creo, yo hace 2 semanas no estaba con tanta esperanza. Pero bueno, cuando ya dice el presidente, ahí va a estar su tratado de libre comercio, no sigan llorando. Y pues uno recuerda que la frontera siempre ha sobrevivido por Estados Unidos y que sabes que Estados Unidos sí está teniendo planes de rescate económico y que de cierta manera se están preocupando por evitar cierta destrucción de la economía. Pues lo que yo veo que en la frontera, y aquí me gustaría mostrárselos de manera rápida. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Espérenme. Aquí está. Les voy a mostrar esto. ¿Qué es lo que se ve? La frontera, o sea, si vemos antes de la década de los 90, vemos un comportamiento muy similar entre la frontera norte y el nacional. Esto es el crecimiento económico. ¿Qué pasa después de los 90 y sobre todo después de, si tomamos el año del Tratado de Libre Comercio? Lo que vemos es un comportamiento totalmente... O sea, ¿qué sucede? Cuando al país le va bien, a la frontera le va mejor. Y cuando al país no le va tan bien, a la frontera le va peor. Pero esto tiene que ver por la sincronización del ciclo económico de México con el de Estados Unidos. ¿Dónde está más sincronizado el ciclo económico? En la frontera. Entonces, si Estados Unidos se recupera rápido, nosotros nos vamos a recuperar rápido. Entonces, lo interesante va a ser
le daré seguimiento a los datos. Cuando salgan los datos, ver cuál cayó más. Si cayó más el nacional o cayó más la frontera norte. Y eso va a depender mucho de cómo se recupere Estados Unidos. Entonces, ahorita mi hipótesis es de que debido a las condiciones que hay en Estados Unidos, las decisiones que se están tomando en el rescate económico y sobre todo esta necesidad de la industria automotriz de regresar a producir, la frontera se va a recuperar rápido. Tenemos esperanzas de que no sea tan destructiva la crisis para la frontera que para todo el país. Bueno. Hola, doctor Arturo, ¿cómo está? Bien, yo sé que ya quizás se acaba el tiempo, pero creo que es muy interesante porque esta lámina es muy importante porque realmente la historia de Nuevo León tiene que ver con la historia económica del país. En los años 70, los tres centros más productivos eran la Ciudad de México, era Monterrey, Nuevo León, y era Guadalajara. El tamaño económicamente de esas economías era mucho más pequeño, pero era el más importante. Y la situación de Nuevo León es históricamente la más avanzada en términos de las relaciones con Estados Unidos, por una razón muy sencilla. Nuevo León junto con Coahuila se conectaron directamente desde finales del siglo XIX con Estados Unidos. Y Nuevo León, y hay un artículo que yo les recomiendo a todos ustedes, que escribió el doctor John Friedman, quien ya murió, pero que fue un especialista de estos temas en economía y en la cuestión geográfica, que estaba en UCLA. Ese documento de lo que habla es un artículo histórico de Nuevo León por la tempranez con que Nuevo León se integró económicamente y fue la primera zona fronteriza más ligada con los principales centros económicos de el estado de Texas, donde el petróleo, donde la medicina y donde todas estas actividades avanzaron mucho más rápido. Entonces, lo que pasa en Nuevo León es que era una economía que primero se integró geográficamente. El otro segundo sector es el que tiene que ver con la etapa de 1960 a 70, cuando producto de la política nacional se abre la frontera y se aprovechan las redes de transporte que fueron las que se desarrollaron y conectaron directamente a Chihuahua, y en el caso particular de Baja California le dieron acceso a Baja California a su territorio. Entonces, yo creo que yo recomendaría que buscaran trabajos del doctor John Friedman, porque él metió en tema del nivel de avance que tuvo Nuevo León en términos económicos y que nos explican por qué sigue siendo Nuevo León tan importante. Porque es una historia mucho más larga. Exacto. Y ya, antes de que Rodrigo me diga ya se acabó el tiempo, lo que quiero mostrarles es cómo en este mapa muestran los municipios que yo estudié, que se concentra la actividad industrial en la frontera. Si se fijan, pues a excepción de Baja California, porque pues tenemos muy poquitos municipios, la actividad industrial está sumamente localizada. De hecho, si yo tuviera acceso por AGEP, por zona, por área geoestadística básica, podría todavía reducir más el espacio donde se produce. Y pues aquí está Nuevo León y Coahuila. Entonces, fíjense cómo Nuevo León ha hecho como este proceso de dispersión y asociación entre pues el estado de Nuevo León y Coahuila. Entonces, pues esto es así como, de cierta manera, es recuperar datos, es verlos, y pues esto yo creo nos sirve mucho para explicar qué va a venir en el mediano plazo para el país y las áreas de oportunidad que hay. La verdad, yo creo que México tiene muchas áreas de oportunidad que pueda aprovechar a pesar de todos los problemas que tengamos y que pueden detonar el crecimiento económico de nuestro país. Estamos muy de acuerdo. Son cosas que hemos platicado en los últimos años, pero que estas discusiones y estas charlas apenas comienzan. No tienen fin. Vamos a seguir profundizando, vamos a seguir avanzando, y de nuestra parte vamos a seguir viendo los foros
para que nos puedan presentar su información, sus investigaciones, la discusión, y por supuesto siempre acercándonos, que es el fin, acercándonos y formando esta comunidad de ideas, pero siempre llevando el liderazgo junto al sector empresarial. Queremos que converse con nosotros, que ese sea un grupo donde participe mucho el sector privado. Y bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención. Estamos felices, Ale. Y por supuesto estén atentos estaremos compartiendo la grabación una vez que queden listos los archivos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, bye. Bye. Thank you a lot, Ryan. See you soon. Have fun. Thanks. Have a good one.